Listo. Listo, ya está grabando. Entonces, esto es ciclo cuarto noveno. Ahora sí. Entonces, van a encontrar diferentes datos en la tabla periódica. Uno de esos es el número atómico, que nos servía para hacer los ejercicios de distribución electrónica. También vamos a encontrar el peso atómico, que acá el carbono es 12,01. Ese uno quedó horrible. No es un 1, sino es un uño. Listo, entonces ese sería el peso atómico o la masa atómica. Listo, todo esto nos va a servir eh, en todo lo que sigue que vamos a ver de química, ¿listo? Y algo muy importante que vamos a utilizar y que vamos a aprender a utilizar en este lapso de tiempo que vamos a tener es el estado de oxidación. Obviamente tiene más datos la tabla periódica, pero nos vamos a centrar en los estados de oxidación. El carbono tiene dos estados de oxidación, que es 2 más, 2 positivo y coma 4, que puede ser tanto negativo como positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué son esos estados de oxidación? Son las cargas eléctricas que tienen los elementos. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve eso? Les voy a decir para qué nos sirve. Porque estas cargas eléctricas hacen que se atraigan con otros átomos y formen moléculas. Entonces recuerden que cuando hablamos de átomos, digamos cuando está el carbono solo, él es un átomo solo. Entonces lo vamos a poner de verde. Digamos que ese es el átomo de carbono. Ahora tenemos el átomo de oxígeno, que es una O mayúscula. Entonces, el oxígeno em, también es otro átomo solo. Entonces acá lo tenemos y es un átomo solo. Pero cuando nosotros expresamos una molécula, por ejemplo, la combinación de estos dos, que que nosotros que expulsamos cuando exhalamos, que eso lo ven también en biología. Dióxido de carbono. Exacto, muy bien. Ese es el nombre, la nomenclatura del CO sub 2. ¿Sí? Exacto, ese es el dióxido de carbono. En este periodo, no, en este tiempo nosotros vamos a aprender a nombrar las moléculas, ¿listo? Entonces, les venía diciendo, yo utilicé el verde. Entonces, este dióxido de carbono es la unión de... Ok, tranquila, Shirley, no hay problema. Igual, vete adelantando y la clase se está grabando. Entonces, comienza a escribir desde acá y ya después, más tarde, yo subo la grabación al Classroom y ahí puedes adelantarte de lo que hemos hablado, ¿listo? Entonces, tranquilos ustedes que, digamos, si no pueden ingresar un día porque se les fue el internet, porque tuvieron algo más que hacer, yo dejo todo esto grabado y lo subo al Classroom. Entonces, pueden verlo en cualquier momento em, de la semana. Listo, entonces acá. Recordemos que la bolita verde es el átomo de carbono. Y como dicen que tiene dos oxígenos, ¿cómo sabemos que tiene dos oxígenos? Porque este subíndice, eso se llama subíndice, ¿sí? Este 2 se llama, todos los numeritos que estén abajo de los símbolos químicos se llaman subíndices. Entonces, como es un 2 quiere decir que hay dos átomos de oxígeno. Entonces, la molécula de dióxido de carbono va a tener un átomo de carbono y dos de oxígeno. Listo. Hasta ahí, todo bien, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué nos quieren decir con las cargas? Que esta parte es muy importante. Esta parte. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar en todo lo que esto que vamos a ver, que es nomenclatura inorgánica. Entonces, esos se llaman estados de oxidación.
Los voy a escribir para que sea más bonito. Listo, estados de oxidación. En este caso tenemos que el carbono tiene 2 más y 4 menos. Porque nosotros ponemos 2 más y no ponemos más 2. El de abajo está mal porque no es una operación, es una carga. ¿Sí? Es como decir que está cargado positivamente. Entonces, si le ponemos 2 más, es que, o sea, 2 más 2 ¿qué? Más 2 ¿qué? Entonces, si ponemos 2 más, está bien porque estamos hablando de cargas eléctricas. ¿Listo? Entonces, así está bien escrito. Ahora, nosotros ya sabemos los estados de oxidación del carbono. Ahora vamos a ver los estados de oxidación del oxígeno. Entonces, el oxígeno, que está representado por una O mayúscula, este es el oxígeno. ¿Alguien tiene tabla periódica, por casualidad, muchachos, en sus casas? Yo la tengo, pero por imagen. Em, bueno, listo. Entonces, dígame cuál es el estado, cuáles estados de oxidación tiene el oxígeno. El oxígeno. Orégano. El Listo, oxígeno tiene el láser. listo. ¿Cómo? ¿Cuál es el estado de oxidación? Ah, ok, listo. El estado de oxidación, dependiendo de la tabla periódica que su merced tenga, se encuentra en la parte abajo del número atómico. El número atómico del oxígeno es 8 y en la tabla periódica que yo tengo, el número de oxidación se encuentra abajo de él, que es 2 menos. Sería 2 más y 2 menos. No, sería, solo ahí dice 2 menos. Ah, es que pues esta cosa está toda prediciendo. Sí, es que intenten comprarse una grande para que puedan verla, ¿sí? Y la Walter que es una tabla periódica blanca, se la recomiendo mucho porque hay unas que venden que son, o sea, valen lo mismo y son muy malas, o sea, muy malas. Esas de uno debería como quemarlas. Hay unas Listo, que vienen mal. sí. Entonces, esta parte es la que nosotros necesitamos, los estados de oxidación, ¿sí? Acá tenemos el del carbono y tenemos el del oxígeno. En una molécula, en una molécula, siempre la suma de las cargas tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, miremos el dióxido de carbono. Entonces, tenemos el carbono, tenemos el oxígeno, que tiene un subíndice 2. Vamos a ponerle las cargas electrónicas que tienen que ser para que siempre den cero, ¿sí? Entonces, el oxígeno siempre va a ser 2 menos, o sea, porque solo tiene un estado de oxidación y ese es el que nos da la tabla periódica. Entonces, lo vamos a poner arriba, 2 menos. Ahora, el carbono. Que, recuerden que el subíndice también multiplica el estado de oxidación. Eso quiere decir que el oxígeno en realidad tiene 4 menos, ¿sí? ¿Cómo se multiplica? Tiene 4 menos, ¿sí? Entonces, hay que encontrar un número en los estados de oxidación del carbono que nos sume cero, o sea, que la suma con -4 nos dé cero. Entonces, en el carbono encontramos dos números de oxidación. Tenemos 2 más y 4 más o 4 menos, ¿sí? Entonces, ¿cuál utilizaríamos para que nos diera cero en la suma? Dos menos. Pero recordemos que el subíndice está multiplicando y ahora el oxígeno tiene 4 menos. Dos positivos. Bueno, vamos a utilizar 4 positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá les recuerdo, este 2 que se encuentra acá abajo está multiplicando al -2. Entonces, 2 por -2, -4. O sea, nos da ese resultado. Entonces, este resultado es el que tenemos que llevar a cero.
Igual tranquilos, vamos a explicar poco a poco. Entonces, si tengo 4 más, que es la carga, y lo sumo con 4 menos, que es la carga, recordemos que estamos hablando de carga, ¿sí? Esto nos daría igual a 0. ¿Listo? Entonces, ustedes van a encontrar que siempre em, la suma de todas las moléculas va a ser igual a 0. Vamos a poner otra sencilla, ¿listo? Y quiero que ustedes la realicen. Listo, acá ya voy a borrar y hagamos otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo con el monóxido de carbono, que en este caso sería CO. Entonces, quiero que ustedes ya conocen la carga del em, el estado de oxidación del oxígeno y del carbono. Entonces, quiero que acá en la parte de arriba me pongan los estados de oxidación. ¿Está listo? Entonces, tienen un minuto, porque es muy sencillo, y yo les pregunto, ¿qué estado de oxidación manejaría el oxígeno y el carbono para que me diera la suma igual, la suma final de cargas, cero? ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí tienen un minutico, ¿listo? Buenos días, Fabián. ¿Usted ya ingresó a la... ¿Listo, muchachos? Bueno, listo, muchachos. Entonces, ¿con qué estado de oxidación em, trabajaría nuestro oxígeno? Siempre ponemos los estados de oxidación en la parte de arriba. ¿Con qué estado de oxidación trabaja el oxígeno? -2. Menos 2, ¿listo? Bueno, 2 menos. Así estaría bien escrito. Y para que este menos 2, bueno, 2 menos, sea igual a cero, ¿con qué estado de oxidación trabajaría el carbono? El carbono tiene dos estados de oxidación. eh, 2 más y otro que es 4, que puede ser positivo o negativo. O sea, 4 más o 4 menos. Un número que neutralice ese 2 menos. Sería el mismo número, ¿El 2? 2 2 con más. carga positiva, ¿cierto? Sí, señor. Exacto. Entonces, cuando nosotros hacemos la suma de de esas cargas, la carga total tendría que ser igual a cero. Entonces, la carga eléctrica total debe ser cero. ¿Listo?
Listo, muchachos. Entonces, esto es fundamental que lo tengan listo em, para ir conociendo de cuáles son los estados de oxidación de los elementos. Porque dependiendo de sus estados de oxidación, también van a ver, tiene que ver mucho que ver con la nomenclatura. Ahora, hagamos otro ejercicio sencillo. El agua. Vamos a sacarle los estados de oxidación al agua. Entonces el agua es H2O. Entonces recuerde que este subíndice multiplica todo lo que nosotros tengamos en la molécula hasta los mismos estados de oxidación. Entonces, ¿quién me dice cuál es el estado de oxidación del hidrógeno? Entonces, de igual manera, vamos a encontrar en la tabla periódica del hidrógeno una H mayúscula. Ya sabemos pues, que se llama hidrógeno. Es el elemento más liviano que se encuentra. Y el estado de oxidación es igual a uno más. Y pues ya conocemos el del oxígeno, ¿cierto? Que el del oxígeno es 2 menos. Entonces quiero que me digan cuáles son los estados de oxidación que tienen esos dos. O sea, ¿cómo sería? ¿Cómo se cuadraría? Ahí está sencillo, muchachos. O sea, de hecho solo tienen un estado de oxidación los dos. Sería uno Sí, uno más, ¿quién? más dos menos, igual Exacto. a uno. Bueno, acá entonces en el hidrógeno tendríamos uno más. ¿Listo? Y en el oxígeno tendríamos dos menos. Ahora, recordemos que el subíndice, que es este numerito, que van a encontrar en varias moléculas, multiplica, o sea, multiplica al estado de oxidación, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el verdadero, digamos, cuál sería la carga total del hidrógeno sabiendo que este 2 suma a este más uno? ¿Dos más? Tres. Exacto, 2 más, ¿sí? 2 más. Y ahora, Intercambian de signos, ¿no? no, 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 no se intercambian, solo lo multiplica, solo lo está multiplicando. Entonces, tenemos uno más por 2 igual 2 más. Ahora, con este que sí nos quedó acá arriba, con este 2 más que tenemos acá arriba, vamos a mirar si este 2 más nos neutraliza este 2 menos. ¿Lo neutraliza? O sea, para que sea la suma igual a cero. Sí. Sí. Listo. Entonces quiere decir que esa molécula de agua está estable. ¿Por qué? Porque la carga eléctrica total es igual a cero. Listo. Esos son los sencillos, muchachos. Esos son los ejercicios sencillos. Porque ahora vamos a ver un ejercicio más complejo. Vamos a ver el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene eh, la siguiente fórmula, que sería H sub 2 SO4. ¿Listo? Ya conocemos el estado de oxidación del hidrógeno, ¿cierto? Lo conocemos.
Conocemos el estado de oxidación del oxígeno, lo conocemos. Nos falta conocer el estado de oxidación del azufre, ¿sí? Entonces, recordemos que, eh, que la S es el símbolo químico del azufre y tiene diferentes estados de oxidación. De hecho, este tiene 3 estados de oxidación distintos. Entonces, acá tenemos el azufre. Lo vamos a encontrar en la tabla periódica de la siguiente manera. Azufre. Y los estados de oxidación del azufre son los siguientes. Entonces, el azufre tiene, en la tabla periódica los van a encontrar así. Tiene, los van a Por lo que encontrar uno un puede más. escoger si Sí, quiere y que vaya más o menos, ¿verdad? sí. Pues bueno, siempre que esté el más o el menos, se refiere a solo este número, ¿sí? En este caso el 2. Puede ser Sí, más o un menos. Los que no tengan más o menos son, digamos, que solo aparece el 4, quiere decir que es positivo, o sea que no puede ser negativo, y el 6 también que solo es positivo. O sea, el único que puede ser positivo o negativo es el 2. Entonces, nosotros siempre comenzamos por los que conocemos, digamos, al momento de poner los estados de oxidación y que nos dé la carga igual a cero. Entonces, acá el oxígeno. El oxígeno ya lo hemos visto. ¿Cuál es la carga? La carga del oxígeno. Uno positivo. No, del oxígeno. Ya lo hemos visto varias veces. 2, Dos, positivo. no. 2 negativo. O sea, es 2 negativo, ¿sí? ya. Porque solo tienes estado de oxidación, entonces siempre vamos a saber, vamos a analizar eso, ¿sí? Como que el 2 siempre es 2 negativo. En algunos casos, en la mayoría de los casos, ¿sí? Ahora, el hidrógeno. El hidrógeno lo acabamos de ver y también solo tenía un estado de oxidación, que era uno Más positivo. uno. Eso, uno positivo. Entonces, vamos a ir haciendo la suma de estos dos, de los que conocemos. El azufre tiene 3, pero no podemos decir cuál es hasta que no hagamos la suma de las cargas El netas primero. de este y de este. Ahora, como el subíndice multiplica al estado de oxidación, ¿cuál sería la carga total del hidrógeno? O sea, 2 por uno más sería igual ¿a qué, muchachos? Uno por 2. O sea, multipliquen lo normal y le ponen el signo que tiene. Entonces, uno por 2, Dos. exacto, 2. ¿Y cuál es el signo que tiene el número de arriba? Más. Positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces le dejamos el mismo signo. Ahora, 4 por 2, Ocho. 8. 8. ¿Y cuál es el signo que tiene el de arriba? Negativo. Negativo. Entonces, acá lo tenemos así, ¿sí? Ahora, nosotros cómo hacemos para saber cuál es el estado de oxidación con que en el que trabaja el azufre, que esa es nuestra pregunta. Em, ¿Cómo hacemos para saberlo? Entonces, nosotros sí sabemos una cosa, que la suma de todos esos tiene que ser igual a cero. Entonces, y conocemos los estados de oxidación del azufre. ¿Qué número cree que tendríamos que tomar del azufre, de estado de oxidación, para que nos dé igual a cero? El 4. ¿El 4? Listo, vamos a mirar. El seis. Bueno, listo. Ya vamos a mirar todos, ¿listo? Vamos a mirar primero el 4, que dice el compañero. Entonces, dice que es 4 más. ¿Listo? Entonces, tenemos que sumar estos dos. Primero que son los positivos. Entonces, 4 más 2 más
nos da igual 6. a 6 más. Listo. Ahora, 6 más menos 8 nos da igual a cero. Entonces tengo Menos acá 2. 6 positivo menos 8 me da igual a cero. No, nos da menos 2. Entonces, quiere decir que ese número, ese estado de oxidación no nos sirve. A ese número, ese estado de oxidación de 4 más no nos sirve. ¿Por qué? Porque este resultado tiene que ser siempre cero. ¿Para qué? Para que la molécula esté estable. ¿Listo? Profe, Entonces, y cuando bien. da 0, ¿va menos o positivo? Ah, no, pues que cero, O casi nunca se le coloca. no, cero no tiene signo, ¿sí? De hecho, el Ah, cero, ¿recuerdan la teoría de conjuntos cuando estaban en primaria? Que en primaria le decían conjunto, conjunto vacío es igual a esto, un círculo con una raya cruzada a la mitad, de ahí nace el signo cero. O sea, le quitamos la raya y queda como un círculo y ese es el cero. Así es como nosotros como damos como ese número cero a las cosas. De ahí donde nace. Ahora, vamos otra vez. Ya probamos con el 4 positivo, con el estado de oxidación 4 positivo y no nos dio. Ahora vamos a hacerlo con el 6. Entonces, tenemos 6 positivo. Igual. Vamos a sumar estos dos. ¿Cuánto nos da la suma de 2 más y 6 más? 12. ¿Cuán- ¿Cuánto? Acá no se 12. multiplica, Ocho. sino se suma. Ocho. Acá no se multiplica, sino se suma. Solo el que Ah, multiplica es el subíndice. 8. 8 positivo. yo había visto el 2,6. Listo. Ahora, tengo, ahora ¿cuánto nos da la suma de la suma total de cargas? ¿Sí? ¿Cuánto nos da la suma? Acá tenemos 8, que es la suma de 2 más y más 6, porque primero sumamos los positivos. Entonces tenemos, digamos, más 8 menos 8, que sería el del oxígeno, nos da igual a cero. Entonces quiere decir que el estado de oxidación que tenemos que tener para el azufre en esa molécula y sea estable es 6 más. Es, es sencillo, muchachos, no hay mayor complicación en esto, solo es de hacer ejercicios, ¿listo? Ahora, quiero que ustedes me hagan un ejercicio, ¿listo? Les voy a dejar un tiempo para que me lo hagan en el poco tiempo que nos queda y, y yo los voy escuchando y ustedes me van diciendo, ustedes lo van resolviendo, ¿listo? Y yo los voy poniendo acá en el tablero. El ejercicio es el siguiente. Profe, una pregunta. Dime, Usted ya dejó dos tareas en Classroom, ¿no? sí, señorita. La primera, una que se llama test Chaya, que de hecho ese test lleva ya 15 días. Era un trabajo sencillo, ¿sí? Ahí les había dejado cómo realizarlo y, y es una nota muy fácil. Todavía lo pueden entregar, ¿sí? En ese sí, ustedes tienen la oportunidad de entregarlo porque con ustedes sí yo no me he visto. Muchos ya lo entregaron y hoy acabo de poner otra tarea, que es lo de nomenclatura inorgánica, que tenemos que avanzar rápido en eso. Pero es todo lo que dejó que hice ejercicios. ¿O solo son Ok, hay dos dos tareas. ejercicios? Hay dos tareas. Sí, la primera yo ya la hice. La de la Chaya y el del taller. Ahí, Acá hay un taller nuevo, tienen que realizarlo todo. Todo esto es para entregar en 15 días. Y para solucionar todo esto, tienen que guiarse con el material que se les dejó. Acá hay un material nuevo que se llama nomenclatura inorgánica, que es un Ah, PDF que usted ahí les dice, ahí tienen que leer las indicaciones. Tienen que leer hasta la página 21, ¿sí? Acá yo estoy haciendo el recorderis de estados de oxidación porque los estados de oxidación son muy importantes en la nomenclatura inorgánica. Entonces, quiero que hagan el ejercicio y vamos de una vez a la nomenclatura. ¿Listo?
Entonces, es que acá toca rápido porque es una horita y solo tengo una hora y los veo en 15 días. Entonces, por eso también les dejo mi número, por si tienen alguna duda, alguna pregunta en estos 15 días, yo se las puedo responder. Entonces, quiero que me digan cuáles son los estados de oxidación de esa molécula, que es el ácido nítrico. Entonces, es HNO3. Entonces, ahí tienen un momento para que, de hecho, sí, tienen 4 minutos y comenzó a preguntarles. Recuerden que siempre tienen que tener una tabla periódica a la mano. Listo, muchachos. Entonces, empecemos. ¿Quién me dice los estados de oxidación? Ya hasta ahora encontré la tabla, bro. Listo, entonces recordar que para química, por lo menos en grado noveno, vital importancia la tabla periódica. Ya en grado quinto, en ciclo quinto, si necesitamos es la tabla periódica y una calculadora em, científica. Entonces, acá les voy a poner, nosotros ya sabemos cuáles son los estados de oxidación del oxígeno y del hidrógeno. Nos falta es el del nitrógeno.
Entonces, el nitrógeno tiene un estado de oxidación. De hecho, tiene cuatro estados de oxidación, que son los siguientes. El más 2, el más 3, más 4, más 5. Sí, de hecho tiene el 2. Cuando no tenga el negativo, es que quiere decir que es positivo únicamente. Tiene también más o menos 3, o sea, es decir que el 3 trabaja con signo positivo, con signo negativo, con 4 y con 5. Listo. Esos son los estados de oxidación del nitrógeno. Entonces, ¿con cuál trabajaríamos? Díganme por Con lo el menos 4. Con el Con el 6. 5. con el 5. Sí. Listo, vamos a mirar, ¿sí? Entonces, el oxígeno siempre trabaja con 2 menos, ¿sí? Eso es como ya ley. Sí, en los peróxidos, que eso ya lo vamos a ver. Entonces, siempre trabaja con 2 menos, el hidrógeno con uno más. Entonces, vamos a mirar. Me dicen que con 5 positivo. Con 5 positivo. Bueno, y acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer las multiplicaciones. Acá como no, el hidrógeno no tiene subíndice, pues no hay nada con qué multiplicar. Entonces queda uno más. Acá el nitrógeno no hay nada con qué multiplicar, queda con 5 más. Y el oxígeno sí tiene un 3. Entonces sería 3 por 2, 6. 6. Se queda el signo, que sería negativo, entonces queda negativo. Ahora, hacemos la suma de estos dos, que son los positivos. Entonces, uno más 5 más, sería igual a, 5 menos. no, porque estamos, 6. 6 más. exacto, 6 más. Entonces, ¿cuál sería la suma total de cargas? Entre 6 más y 6 menos. Sería igual a cero, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya sabemos con qué estado de oxidación está trabajando el nitrógeno. Ahora sí, nos vamos a ir de lleno con, con lo que es la nomenclatura. O sea, es que esto es fundamental para ver la nomenclatura y vamos a estudiar, aunque ustedes tienen su material de apoyo, ¿sí? Ustedes tienen ahí su guía que van a encontrar en Classroom, que es el material, acá donde dice em, nuevo material, nomenclatura inorgánica. Vamos a meternos ahí, es un PDF em, y ahí van a encontrar cómo nombrar todos los compuestos inorgánicos. Entonces acá les da el índice, ustedes pueden ver acá el índice, les voy a ampliar. Ahí va en el índice, van a encontrar todo, van a encontrar que van a iniciar cómo nombrar óxidos, que se encuentran dos tipos de óxidos, óxidos metálicos, no metálicos o anhidros, y van a comenzar a leer, todo lo van a empezar a leer, van a comenzar a mirar, ¿listo? Lo que yo no alcance a explicar en este tiempo, porque igual nos quedan solo 8 minutos, lo van a encontrar acá, ¿sí? Em, entonces acá lo van a encontrar todo y tienen que pegarle un repaso, hacer los ejercicios que les digan. Acá ya les mencionan de lo que hablamos de el estado de oxidación. em, y con respecto a esto, van a solucionar el taller. ¿Listo? Entonces, ahí tienen todo lo que yo no les puedo decir porque es que es un tema largo y solo una horita y cada 15 días no nos alcanza. Nos demoraríamos muchos meses. Entonces, eso más que todo también trabajo independiente de ustedes. Ahora sí, muchachos. Ya conocemos los estados de oxidación, ya sabemos que la carga total tiene que ser igual a cero. Ahora, vamos a hablar sobre la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Inorgánica.
nomenclatura inorgánica. Entonces, la nomenclatura inorgánica nos ayuda a nombrar los compuestos químicos que son inorgánicos. ¿Por qué sabemos cómo diferenciar entre los compuestos químicos inorgánicos y los no inorgánicos? Sencillo, porque los compuestos inorgánicos contienen diferentes enlaces, pueden ser enlaces metálicos, vemos que el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el agua, em, el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico. Entonces, son esos compuestos que podemos encontrar en la tabla periódica. Los compuestos y orgánicos, todos están unidos por cadenas de carbonos. Entonces, es un carbono acá unido con otro carbono, con otro carbono, con otro carbono, con otro carbono, y estos carbonos también unidos con hidrógenos. Generalmente, todo lo que tenga vida eh, está compuesto de materia orgánica. ¿Sí? Entonces, digamos, nosotros estamos compuestos eh, por materia orgánica, nuestra piel, nuestro cabello, eh, digamos, las hojas de nuestro cuaderno está hecho por celulosa y eso es materia orgánica. Pero no quiere decir que todo nuestro cuerpo funcione con materia orgánica, sino también funciona con materia inorgánica. Por ejemplo, es el caso del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, no sé si han visto ustedes cuando lavan las fachadas en ladrillo. Se han visto que le echan un líquido y que ese líquido, bueno, como esa agua como que burbujea, pues es ácido clorhídrico. Eso es un ácido que, imagínense, lo utilizan para lavar fachadas, para limpiar fachadas de ladrillo. Y quema, o sea, si eso nos cae en la piel, nos quema. Ese ácido clorhídrico nosotros lo tenemos en el estómago. Obviamente a una menor concentración, pero eso hace que se disuelva todo lo que nosotros comemos. Si nosotros ponemos a comer un pedazote de carne, ese ácido clorhídrico lo deshace. ¿Listo? Entonces, la nomenclatura inorgánica nos ayuda a nombrar esos compuestos, ¿sí? Entonces, la nomenclatura inorgánica nos ayuda a nombrar todos todos los compuestos inorgánicos. Existen diferentes tipos de nomenclatura. Nosotros solo vamos a utilizar dos. La nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. Ahí en el PDF van a encontrar todo eso, ¿sí? Cómo se nombran con la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. También en el PDF van a encontrar lo siguiente, que los elementos se unen de diferentes maneras, dependiendo del compuesto. Entonces, ahora, ahí van a encontrar un título grande que se llama óxidos. Y los óxidos van a encontrar que si vienen dos también, que van a ser los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos. También se llaman como óxidos básicos o óxidos ácidos. ¿Qué hace a referencia a esto, sí? Cuando hablan de óxidos metálicos y óxidos no metálicos. En los óxidos metálicos vamos a encontrar que un metal, también importante, tienen que buscar cuáles son los metales y los no metales en la tabla periódica. Un metal se une con el oxígeno, que es divalente, bueno, que no es que es divalente, sino que es diatómico, para formar un óxido metálico. En cambio, los óxidos no metálicos o ácidos es que un no metal, voy a poner N y la O como no metal, forma un compuesto con con el oxígeno. Ejemplos de óxidos metálicos. El óxido de sodio, ¿sí? NaO, ¿listo? Ejemplo de un óxido no metálico.
que un óxido no metálico sería el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el óxido nitroso o nítrico, dependiendo del estado de oxidación. Entonces, acá antes de que tenga que irme, vamos a buscar cómo se divide la tabla periódica. Ok, acá van a encontrar en la parte superior derecha que todos los que están en azul son los metales y todos los que están en amarillo son los no metales. Entonces, cuando los metales se unen con el oxígeno, forman un óxido básico. Cuando se unen un no metal con un óxido, con el oxígeno, forma un óxido no metálico o ácido. ¿Listo? Entonces tienen que también comenzar a diferenciar y a separar la tabla periódica. Muchachos, pues yo creo que es todo hasta el día por hoy. Recuerden revisar su Classroom, pegarle una leidita muy bien al documento. Y si tienen alguna duda con respecto al taller, me escriben y solucionamos eso. ¿Listo? Eh, tengan buen día, muchachos. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, profe, gracias. Listo, muchachos, se cuidan. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, muchachos.